Estamos en el estudio de esta teología sobre la Iglesia, lo que la Biblia enseña con respecto a la Iglesia. Sabéis que en el Nuevo Testamento, en griego, se empezó a utilizar y es lo que mayormente se utiliza para referirse al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Esa palabra griega que puede ser traducida literalmente los que son llamados o los que son llamados de un grupo a ser parte de un grupo único, los que están llamados a salir fuera o distintas maneras de traducir esto. 114 veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra. La mayoría de las ocasiones se refiere a la Iglesia. 109 de las 114 se refiere a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. Pero sabéis que este término ya existía antes de la Iglesia. Es decir, este término griego, eclesia, ya se utilizaba de una manera general. Por ejemplo, recuerda cómo en Hechos capítulo 19, ahí se refiere a una asamblea reunida, un grupo de personas que formaban parte de una ciudad, Hechos 19. Y ahí en Éfeso se encuentra Pablo predicando y en el versículo 32, mira lo que dice, Hechos 19, 32, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y esto es, se habían reunido ahí un grupo de personas, versículo 28, que estaban gritando, grande es Diana de los Efesios. Porque aquellos que vendían los templecillos veían que su negocio se estaba acabando o corría peligro al estar Pablo predicando el Evangelio de Cristo. Así que en el versículo 32 aparece esa iglesia, esa asamblea, porque había confusión en la asamblea. Y es la palabra eclesia en ese versículo. O en el versículo 39, ahí, versículo 38, dice, así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en iglesia legítima. Iglesia legítima, así que ahí no se está refiriendo a un grupo de redimidos, sino un grupo de personas, como pudiera ser una asamblea de vecinos, un grupo de personas que se reúnen. Así que el versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En ese capítulo entonces vemos en 4 ocasiones cómo se utiliza esa palabra eclesia para referirse a un grupo de personas que precisamente no se caracterizan por ser salvos. Pero, lo hemos dicho, de 114 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 109 se refiere al grupo de los redimidos. Estuvimos viéndolo la semana pasada. ¿Cómo se relaciona ese término eclesia con su dueño? Estamos en el punto 2a1 en vuestros apuntes. Y estamos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo le está diciendo a los creyentes en Colosas cómo ellos han servido en el ministerio. Dice el versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí hay algo que se está enseñando especialmente y podríamos aclararlo ahora un momento, un poco, pero lo que estamos enfatizando es cómo se relaciona el término iglesia con su dueño y dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién? Esa palabra su, ¿a quién se refiere? A Cristo, que es el antecedente de quien se acaba de hablar, aquel que sufrió aflicciones. Y Pablo hace su parte por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo tiene un dueño, Cristo es el dueño de la iglesia y se relaciona de una manera muy concreta con su iglesia. Y escucha, que Pablo sufriera sufrimientos que faltan en las aflicciones de Cristo, esto no hace que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para la salvación. Esto es un versículo que puede chocarnos y algunas veces lo hemos leído y no nos hemos parado. Y yo no quería en esta tarde venir por aquí y hacer como otras veces. Pasamos por este versículo sin explicar esto. ¿Qué significa? Que el cuerpo de Cristo sea el cuerpo por el cual
personas como Pablo sufrieron para completar lo que falta a las aflicciones de Cristo. Porque dice Pablo que él, escucha, completó lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué dice eso? Es una afirmación un poco sorprendente. Porque dice que él hace su parte por el cuerpo de Cristo. Y la clave está en esta expresión: yo hago mi parte. Ahora, lo primero que hay que decir es que Cristo murió una sola vez y con ese sacrificio fue suficiente para siempre para salvar a los redimidos. Lo puedes ver en Hebreos 7:27, Hebreos 9:12, Primera de Pedro 3:18. Cristo murió una vez y para siempre. Lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo no necesita de ser completado por ningún sufrimiento para hacer eficaz y completa nuestra salvación. Así que Pablo no está diciendo que él tuviera que sufrir lo que faltaba de la aflicción de Cristo para nuestra salvación. De ningún modo. Por tanto, no puede significar que para nuestra redención Pablo o cualquier otro hombre o mujer necesite hacer un sacrificio que se pueda añadir o completar los sufrimientos que Cristo padeció. Los sufrimientos de Pablo o de otra persona no son necesarios para nuestra salvación. Esto tiene que quedar claro, lo enseña la Escritura. Ahora, tampoco eran sufrimientos necesarios para nuestra santificación posicional, es decir, cómo Dios nos ve por medio de Cristo, apartados del mundo que merece la condenación, hemos sido apartados para Él. Hebreos 10:14 dice que Cristo nos apartó, nos santificó una vez y para siempre. Así que Pablo no sufrió porque era necesario para nuestra salvación, ni para nuestra posición delante de Dios. Ahora, de nuevo, la pregunta: ¿por qué faltaban estos sufrimientos por la iglesia? ¿Por qué faltaban estos sufrimientos en Cristo por la iglesia? La interpretación correcta, adecuada, se ve a la luz de Hechos 9. Hechos 9. ¿Qué sucede en Hechos 9? Pablo se cae de un caballo, no se hace daño, pero Pablo queda cegado porque ve una luz y escucha una voz del cielo. No solamente él lo escucha, sino que lo escuchan los que están a su alrededor. Así que, versículo 5, dice Pablo a la voz del cielo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres, versículo 7, Hechos 9:7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Versículo 8, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y levantándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y escucha, aquí está la clave, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Aquí está la clave. Y Pablo se refiere a todo lo que yo he sufrido, lo que falta de las aflicciones de Cristo, completando lo que hago por mi parte por su cuerpo. No es otra cosa que los sufrimientos que Jesús le anunció a Pablo que debía padecer por su nombre. Ahora, en el contexto nos dice también en qué forma Pablo haría esta tarea. Observa lo que hemos leído en el versículo 15. Este es instrumento escogido ¿para qué? Para llevar mi nombre. ¿Y eso qué significa? Predicar el Evangelio. ¿Y estar presente dónde?
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que Él va a padecer por mi nombre. Mientras está cumpliendo la tarea de predicar el nombre de Cristo, eso conllevaría sufrimientos a Pablo que no son necesarios para nuestra salvación, pero que eran sufrimientos que no estuvieron presentes en Cristo, pero sí fueron y estuvieron presentes en la vida de Pablo. Así que Pablo no completó la obra de Cristo, sino que Pablo completó los sufrimientos que Dios le anunció, Jesús le anunció por su nombre. Él completó con esos sufrimientos que haría por el cuerpo de Cristo. Y no para su salvación, sino para que el Evangelio les llegara, para su edificación. Porque puedes verlo también, mira, 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que lo que está diciendo es que Pablo estaba sufriendo y los creyentes sufrimos por Cristo aquellos sufrimientos que ya Jesús anunció a los discípulos. O Gálatas capítulo 6, versículo 17. ¿Qué le espera a los hijos de Dios? Versículo 17, Gálatas 6, 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y estas son las referencias a los sufrimientos que Pablo se cumplió en su vida, pero que no fueron para la salvación, sino que fueron para llevar el Evangelio de Cristo allá donde el Señor le había llamado como instrumento escogido. Así que los sufrimientos que se cumplieron en la vida de Pablo, sufrió por el nombre de Cristo, conforme a la voluntad de Cristo, conforme a su plan y conforme al poder, a la fuerza de Cristo. Del mismo modo que sufrimos, dice Pablo en 2 Corintios 1:5, también somos consolados por el mismo consuelo que Cristo da. Así que, ¿qué relación tenemos como cuerpo con Cristo según Efesios 1:24? Tenemos a Cristo como nuestra cabeza, somos su iglesia, pero también tenemos a hermanos que han sufrido de manera común para nuestro bien, para nuestra bendición. Así que nuestro dueño, Cristo, permite que nosotros como cuerpo de Cristo también demostremos ser siervos suyos por medio del sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 2:14. Encontramos otra relación de esta palabra eclesia, esta entidad espiritual, este grupo de personas, esta asamblea llamada por Dios con su dueño. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y observa versículo 13. Por esto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Así que aquí se define muy claramente que la iglesia tiene un dueño. ¿Es la iglesia de quién? Es la iglesia de Dios. Sí, ¿vale? Se muestra claramente que tiene un dueño, es posesión suya. Pero escucha un momento, ese versículo nos dice que la iglesia de Dios tiene una característica por ser la iglesia de Dios. Este versículo no solamente nos dice que somos la iglesia de Dios, sino que somos la iglesia de Dios por medio de Cristo. La razón y la verdad por la que tú y yo formamos parte de la iglesia del Padre es porque por medio de Cristo somos su iglesia. Míralo de nuevo ahí. Las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Ese pronombre en Cristo Jesús puede ser traducido por medio, mediante Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo Jesús nosotros somos la iglesia de Dios. Pero una característica muy concreta. La iglesia de Dios se distingue y merece ser imitada. Mira lo que dice el versículo. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores ¿de quién? De las iglesias de Dios. Así que la iglesia de Dios se relaciona con su dueño porque está reflejando un carácter que imitar. Por eso somos la iglesia de Dios, porque somos dignos de ser imitados. Escucha, no estamos exaltándonos.
Ni estamos exaltando ninguna iglesia, sino que el hecho de que tú y yo formemos parte de la iglesia de Dios nos coloca bajo una responsabilidad. ¿Cuál es? Ser digno de imitación. Y por tanto, mirar cómo imitar a otras iglesias que están viviendo conforme a la voluntad de su dueño. Y Pablo está destacando esto. Escuchasteis la palabra que os predicamos. La escuchasteis y la creísteis porque no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y esto está obrando en vosotros. ¿Y cómo sabemos que obra en vosotros? Versículo 14. Pues vosotros, ¿ves esa palabra pues vosotros? Esa palabra pues vosotros es, por esta razón sabemos que está obrando la palabra en vosotros. Los que creéis. ¿Por qué? Porque vosotros vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Así que la iglesia de Dios es digna de ser imitada. Pero escucha también, continúa diciendo, las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y continúa diciendo, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Así que, ¿qué imitaron? Un contexto muy concreto. Imitaron cómo sufrir por el nombre de Cristo. Si Dios es el dueño de la iglesia por medio de Cristo, tú y yo debemos sufrir por el nombre de Cristo de una manera muy concreta. No debemos esperar otra cosa que sufrir por su nombre. Y debemos esperar eso de nuestros compatriotas. Como sucedió con los creyentes de Judea, también sucedió con los creyentes en Tesalónica, en Grecia. Así que debemos imitar y ser dignos de imitación en la manera en la que sufrimos, en la manera en la que enfrentamos el sufrimiento. Tenemos un testimonio en la Escritura y somos llamados a ver cómo otros sufren, porque de esa manera demostramos ¿qué? ¿Qué demostramos según le hemos leído aquí? Que Dios es nuestro dueño. Esta es la relación. Dios es el dueño de la iglesia y se demuestra en la manera en la que sufre. Se demuestra en la manera en la que sufre. Segunda Tesalonicenses. Pablo le vuelve a escribir a estos creyentes de esta iglesia. En el capítulo 1, segundo de Tesalonicenses 1, versículo 3, dice ahí, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué? Porque esto es justo. Dice, hermanos, como es justo. Porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás aumenta más y más. Y paramos un momento, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Este debe ser nuestro tema de oración, nuestra petición. Señor, te damos gracias. No porque yo crezco, sino porque veo que mis hermanos crecen en la fe y cada vez más y más en el amor. Esto debe ser una motivación en nuestras vidas, hermanos. Ver cómo los hermanos que te rodean crecen en la fe, crecen en el amor. Esto es justo para dar gracias a Dios, porque es Dios quien está produciendo esto en nosotros. De manera que, ¿qué? Versículo 4. De manera que nosotros mismos, y esto se refiere a Pablo y Timoteo y Silvano, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nosotros mismos damos gracias a Dios porque vosotros, vuestra fe aumenta y vuestro amor aumenta cada vez más. De tal manera aumenta y de tal manera se ve vuestro amor que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Oye, ¿es legítimo hablar con orgullo? Sí, si tu orgullo se centra en glorificar a Dios. Sí, si tu forma en la que hablas de los hermanos no es para exaltarte a ti como un maestro hacia ellos, mientras no sea para exaltar a otros, sino Pablo está aquí hablando de manera orgullosa a todas las iglesias de Dios, porque esto trae gloria al Padre. Continúa diciendo, versículo ahí, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la señal evidente? La perseverancia y la fe en medio de las aflicciones. Eso es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Así que estamos sufriendo por el reino de Dios, soportándolo en perseverancia y fe, y esto es digno de orgullo, porque esto es característico de la iglesia de Dios. ¿Cómo se relaciona que somos la iglesia de Dios? Y alguno podría pensar, porque no sufrimos, ¿verdad? La iglesia de Dios se caracteriza porque no sufre.
Y muchas iglesias por ahí dicen esto: Dios te va a quitar todos los problemas, no vas a sufrir en este lugar. Si tú haces lo que Dios quiere, Él va a quitar todo sufrimiento. No dice eso la Biblia en ningún sitio. En ningún lugar Dios promete que el ser parte de su cuerpo, de su iglesia, te va a librar del sufrimiento. Al contrario, este es justo juicio de Dios. Que nosotros suframos, ya que nuestro Señor sufrió, ¿cómo no vamos a sufrir? ¿No? Si con el árbol verde hicieron esto, Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué no harán con vosotros? Y no es que merezcamos ese sufrimiento, sino que en la voluntad de Dios Él ha decidido glorificarse por medio de un sufrimiento en el cual Él nos preserva, nos mantiene firmes. Así que si Cristo es la cabeza del cuerpo y no otro hombre, no el Papa, no un concilio de hombres, no una virgen, no una mujer, que está de moda eso de la igualdad, ¿no? Hay una cabeza de la iglesia, el cual es Cristo. Y Él ha determinado que su iglesia sea un testimonio fiel en medio de la aflicción. Así que Dios no va a impedir la aflicción en tu vida. Dios te va a sostener en medio de la aflicción. Y eso es característico, esa es la relación de la iglesia con su dueño. Primera de Timoteo, capítulo 3. De nuevo ahí la iglesia se nos dice que es la iglesia de Dios, pero se nos dice en un contexto muy concreto y se nos muestra la relación que tiene este término con su dueño. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice, en el contexto de cómo se identifica a alguien que Dios ha llamado, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. Este hombre que Dios ha llamado para ser el pastor, obispo o uno de los pastores y obispos de su iglesia, debe gobernar bien su casa. Esto es innegociable. Y una forma en la que gobierna bien su casa es la forma en la que ejerce un liderazgo sobre sus hijos, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Esto es, teniendo a sus hijos sujetos de una manera digna de un liderazgo amoroso y además con un testimonio digno de sus propios hijos. Ahora continúa diciendo, versículo 5, un paréntesis. ¿Ves ese paréntesis ahí? Este es paréntesis explicativo. Una explicación de por qué se pide o por qué es importante que el pastor gobierne bien y cuide bien su casa, especialmente sus hijos. Versículo 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, escucha, no es que no puede, sino que no sabe. No es que no puede, es que no sabe. Es decir, aquí se está mostrando que este hombre debe saber cómo hacerlo, porque si no, viene la pregunta que es una pregunta retórica. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Respuesta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No podrá cuidarla, no podrá hacerlo. Y observa cómo aquí está en un paralelo, una comparación, que la casa de un pastor es del mismo modo considerada como que Dios ha puesto a ese pastor para cuidar la casa de Dios. La casa de Dios. Así que si no tiene el conocimiento bíblico, si no tiene la disciplina en su vida, si no tiene una vida piadosa, un testimonio y un compromiso con la verdad de Dios que le lleve a gobernar bien su casa, entonces no podrá gobernar bien la iglesia de Dios. No, ahí no pone gobernar, ahí pone cuidar de la iglesia de Dios. Así que no se trata de ejercer un dominio y una autoridad pecaminosa, dominante, que humilla y degrada a aquellos que están bajo ese dominio de autoridad, sino el gobierno, el buen gobierno de un hogar implica el cuidado del hogar. Recuerda que en este mismo capítulo, versículo 15, Pablo dice que la iglesia del Dios vivo es la casa de Dios. Así que del mismo modo, si la iglesia es la casa de Dios, debe ser de tal modo que aquellos que cuiden de su iglesia, en primer lugar, demuestren que Dios los ha capacitado para cuidar primero su propia familia, su propia casa, sus propios hijos. Y en este contexto, entonces, Dios estará también capacitándolos para que cuide su propia iglesia, su propia familia. Así que Dios no quiere para el cuidado de su iglesia a aquellos que no cuidan su familia. Y Dios ha establecido también a la familia el lugar principal donde los hombres debemos ejercer un liderazgo amoroso, piadoso.
Bueno, terminamos esta relación de la palabra eclesia con su amo. Pasamos al punto 2a2. Y más bien estamos viendo pasajes donde el término eclesia está presente. El término eclesia está presente. Y cómo este término está presente ahora en relación a los miembros. Es decir, cómo se usa esta palabra en relación a sus miembros, los que forman parte de esa asamblea. En primer lugar, estamos aquí cerca, 1 Tesalonicenses 1 y 2 Tesalonicenses 1. Es decir, en el saludo de estas dos cartas se muestra una realidad de cómo esta iglesia se refiere entre sus miembros. Escucha, Pablo, 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Así que, ¿cómo se caracteriza esta iglesia con respecto a sus miembros? Bueno, aquí vemos que hay una característica entre los miembros de una iglesia y es su localidad. Tienen en común el lugar donde ellos están viviendo, donde ellos comparten su día a día, su vivienda. No necesariamente se refiere a los que han nacido en Tesalónica, sino a los que están viviendo en Tesalónica. Así que muchos de los que formamos parte de esta iglesia local, aquí, en este local, en este lugar, hemos nacido o en Sevilla, o fuera de Sevilla, o fuera incluso de España. Pero entre nosotros tenemos una relación. Y aquí es un ejemplo, porque podíamos verlo en otras cartas. Pero tenemos una relación y es que nos une también, no solamente Cristo, que es nuestro dueño, sino nos une también el lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos. Pero no es exclusivamente eso lo que nos une. Yo sé que muchos de los que venís aquí tenéis que cruzar muchas iglesias antes de llegar aquí. Y dejáis iglesias atrás para llegar aquí. ¿Y por qué hacéis eso? Más adelante veremos por qué uno toma un compromiso con una iglesia local, a pesar de que no es la iglesia local más cercana de donde vive. Pero vemos que no es la comodidad lo prioritario, sino que son otros aspectos que debemos ver y veremos más adelante. Romanos capítulo 16, versículo 4. De nuevo se nos muestra cómo es nuestra relación en la iglesia. Hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Pero también vemos que la iglesia de Cristo está formada por muchas congregaciones en distintos lugares. Y también estas congregaciones se relacionan entre ellos de una manera muy concreta. Romanos 16, versículo 3, mira lo que dice. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, las iglesias de los gentiles, esto se caracteriza por ser las iglesias que están especialmente en lugares donde no viven normalmente judíos. No son las iglesias formadas solo por gentiles. Se refiere a ciudades donde la mayoría de los que viven allí son ciudades que no pertenecen al pueblo de Israel. Las iglesias de los gentiles, ¿qué hacen? ¿Cómo se relacionan? Según este versículo. Vemos que Priscila y Aquila expusieron, es decir, pusieron en riesgo su vida por Pablo, por la causa del nombre de Cristo. Pero las iglesias de los gentiles, ¿qué hacen? Dan gracias. Es decir, nosotros formamos parte de una iglesia en la que damos gracias por el sacrificio que otros hermanos hacen por el bien de la iglesia. ¿Esta es nuestra actitud? ¿No debería ser esta nuestra actitud? Señor, damos gracias por aquellos que están sacrificando su vida, están en una actitud sacrificada, dispuestos a dar su vida, exponer en riesgo su vida. Pablo dio gracias por estos dos, por este matrimonio, Priscila y Aquila. Pero también otras iglesias, los gentiles, se relacionan porque dicen, la causa de Pablo es nuestra causa. Y el sacrificio de Priscila y Aquila, damos gracias a Dios por lo que hicieron ellos también, porque esto contribuyó a nuestra bendición, a nuestra edificación. Así que por amor unos a otros se nos caracteriza, nos relacionamos porque damos gracias a Dios por cada uno o por el otro, por el bien de los demás, por aquellos que sacrifican su vida. Hermano, Dios ha querido que tu vida espiritual crezca y aumente por medio del Espíritu Santo y por medio de aquellos que el Espíritu Santo utiliza para hacerte crecer.
aunque el Espíritu Santo está en el creyente y le capacita para entender y ser santificado, Dios ha querido que tu crecimiento espiritual, tu relación en la iglesia, también aumente tu fe y seas bendecido por medio de lo que el Espíritu Santo hace en otros que están dispuestos a sacrificarse por ti. Y tú y yo nos debemos relacionar primero en disposición al sacrificio, segundo en la gratitud a Dios por ese sacrificio que otros están dispuestos a hacer. ¿Cómo nos relacionamos? Vamos rápido. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Ahí se nos dice que los creyentes somos la iglesia de los santos. La iglesia de los santos. Así que se nos llama Iglesia de los santos, no porque seamos perfectos por nosotros mismos, 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que todas las iglesias, sin duda es la iglesia de Dios, está formada por ¿qué? Todos los que forman parte de la iglesia son santos. No como la Iglesia Católica quiere vendernos, que los santos son aquellos que demuestran una devoción, un milagro, que han hecho algo significativo y se elevan a un lugar que los creyentes cotidianos no pueden disfrutar. No, todos los que son miembros de una iglesia son santos. Y en eso se caracteriza la relación de la iglesia. Se relacionan personas que han sido santificadas. Y de nuevo decimos, no porque seamos perfectos, sino que sabemos que hemos sido apartados por Dios por medio de Cristo y estamos siendo limpiados y santificados. Versículo 35 continúa diciendo ahí, y si quieren aprender algo, y esto se refiere a las mujeres, pues leamos desde el 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias. ¿Qué iglesias? Probablemente la frase empiece en el versículo 33, a la mitad del versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Es lo que algunos estudiosos del griego dicen que empieza la frase. Pero continúa diciendo ahí, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, esto es, si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la reunión o la enseñanza, dice ahí, si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Así que lo que es correcto en la iglesia es lo que Dios ha establecido. Míralo, Dios ha establecido lo que es correcto en la iglesia. ¿Por qué lo sabemos? En primer lugar, porque esta es la iglesia de Dios, es la iglesia de los santos. En segundo lugar, porque dice al final del versículo 34, como dice también la ley. ¿Y quién es el que dio la ley? Dios estableció la ley y estableció principios. Y ahora continúa diciendo que Él ha establecido un orden en la iglesia. Así que, ¿cómo nos relacionamos dentro de la iglesia? Bajo la sujeción que Dios ha establecido, en el orden que Él ha establecido, bajo la función que Dios ha establecido a cada uno. Cada uno debemos reconocer la función que Dios ha dado para que así podamos cumplir con una relación adecuada entre nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. Dice ahí, versículo 15. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia. ¿Cómo se relacionan entre los miembros las iglesias? Aquí vemos que en ocasiones las iglesias no comparten entre ellas para las necesidades de los creyentes y de los ministros de Cristo. En cambio, vemos que hay otros que sí. Y aquí vemos el ejemplo, el testimonio. Ninguna iglesia compartió conmigo. Y esto es una realidad que muestra algo que las iglesias debían haber hecho, pero aquí Pablo destaca lo que ellos sí hicieron. Vosotros solos compartisteis conmigo. Versículo 16, porque aunque a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades, aún a Tesalónica mandasteis. Tesalónica, estaba Pablo allí predicando, y ellos mandaron ofrendas para las necesidades. Así que, ¿cómo se relaciona entre los miembros de la iglesia? Una iglesia comparte con otra iglesia las necesidades que conllevan el testimonio del Evangelio.
Así debe ser. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4, 16. Observa de nuevo aquí cómo es la relación entre los creyentes en una iglesia. Colosenses 4, 16. Dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Escuchad, esto es un contexto que no es el que vivimos ahora. No estamos en una situación en la que Dios esté hablando por medio de sueños, lenguaje o cartas que estén fuera de la Escritura. Lo que estaba sucediendo en aquella época es que Pablo estaba escribiendo cartas a distintas iglesias y el Espíritu Santo era quien movía a Pablo para escribir. No todas las cartas que Pablo escribió eran palabra de Dios, pero sí muchas de ellas fueron movidas por el Espíritu Santo para que fueran consideradas como la palabra de Dios. ¿Qué sucede aquí? Observa. Versículo 16. La iglesia de los laodicenses, de la Odisea, deben mantener relaciones fraternales con la iglesia de Colosas. Es decir, aquí se asume que la iglesia de Laodicea, otra ciudad, tiene una relación con la iglesia de Colosas, de tal manera que se intercambiarán las cartas que ambas han recibido, porque considerarán que son iglesias hermanas, fraternales, en las cuales están comprometidos a mantener una relación y una edificación mutua. Y así es nuestra realidad. No tenemos que cambiarnos cartas, sino que debemos mantener una relación fraternal con las otras iglesias que Dios tiene en esta ciudad, en otras ciudades. Y debemos hacerlo para nuestra edificación mutua y reconociendo nuestra humildad delante de Dios. Tenemos un solo dueño. Segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo se relacionan los miembros de una iglesia? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, lo hemos dicho antes, son imitadores unos de otros. Debemos imitarnos unos a otros. Segunda de Tesalonicenses 1, 14. Somos imitadores unos de otros y eso es lo que nos caracteriza. Debemos ser dignos de ser imitados y debemos imitar a otros hermanos. Y debemos imitar especialmente en este contexto en cómo sufrimos, cómo vivimos el Evangelio, cómo dependemos del poder de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Esto lo veremos dentro de poco. Pero ¿qué responsabilidad o relación hay entre los miembros de una iglesia? Escucha, formamos parte de una relación que cubrimos unos a otros nuestras necesidades. Cubrimos unos a otros nuestras necesidades. Pero escucha, aquí lo que se está diciendo es que la iglesia debe ayudar a las que en verdad son viudas. La iglesia no debe ayudar a las viudas. La iglesia debe ayudar a las que en verdad son viudas. Porque había viudas ahí que no debían ser ayudadas por la iglesia. Y esto estaba menguando la ayuda. Es decir, había una ayuda y había que repartirla entre las necesidades. Y entonces, cuantas más viudas hubiera, menos se podía ayudar a las necesidades de ellas. Y aquí dice, la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Así que la iglesia no debe llevar la carga de ¿quién? Según este versículo, las viudas que tienen familia no deben ser cuidadas por la iglesia. Y de esta forma, la iglesia ya no tendrá que llevar esa carga que le corresponde a la familia, sino que la iglesia tiene que ayudar a aquellos que no tienen familia. Las viudas que en verdad son viudas. Así que, ¿cómo nos relacionamos? Cubriendo nuestras necesidades de una manera coherente con la palabra de Dios. Cumpliendo con nuestras necesidades de una manera coherente y responsable con la palabra de Dios. No de cualquier forma. No porque alguien tenga necesidad, la iglesia está obligada a cumplirla, sino que estamos llamados a hacerlo de manera responsable. Es probable que en muchas ocasiones sea el liderazgo y los pastores de la iglesia los que, conociendo la situación de cada familia, ellos puedan conocer si la necesidad de una familia se corresponde con una situación avenida y hay que responder, o se trata de una mala administración, un pecado que esté sucediendo en esa familia, un uso indebido de sus recursos
Y entonces la Iglesia no debe ayudarles con sus necesidades, sino que debe ser corregida en su forma en que administra sus bienes, por ejemplo. Y esto es lo que estaba sucediendo en esta carta, 1 Timoteo. Pablo estaba corrigiendo a aquellas familias que no cuidaban a sus propias viudas. Vamos a dar gracias a Dios por todo esto, que estamos creciendo en su voluntad. Señor, te damos gracias por ver cómo en nuestra relación contigo, Señor, somos parte de tu iglesia. Tú nos has comprado, tú has permitido y quieres, según tu voluntad, que en ocasiones suframos por tu nombre. Además, tú nos has dado también todo lo necesario para perseverar, para sufrir, para el nombre de Cristo, para su gloria. Señor, también vemos cómo nos relacionamos unos con otros en nuestra relación de santificación, Señor, en nuestra relación de ayuda mutua, de gratitud mutua, de relaciones fraternales, cubriendo las necesidades, estando dispuestos a sufrir unos por otros. Señor, queremos seguir creciendo en el conocimiento de qué es lo que tú quieres que como miembros de tu iglesia nos relacionemos unos a otros. Y todo lo queremos hacer, Señor, para vivir vidas que te glorifiquen, que te alaben. Señor, perdona nuestros pecados. Cuando vivimos de una manera humana, Señor, de una manera en un pensamiento pecaminoso, caído, Señor, como el mundo piensa, Señor, pero queremos vivir como se corresponde, de hijos que han sido llamados para vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, quien cargó en su cuerpo la muerte y la ira que nosotros merecíamos. En Cristo es el único en quien hay salvación. Y Señor, llamamos también a los pecadores en tu nombre, que se reconcilien contigo por medio de Cristo, que confiesen sus pecados y confiesen su necesidad de un Salvador, y que acudan a Cristo como el único y suficiente Salvador, y que entregados, Señor, a la obediencia de Cristo, vivamos para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.